Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. ¿Sabes que en España hoy hay más de 3,3 millones de autónomos? ¿Y que estos autónomos representan el 16% del total de ocupados? Este colectivo es clave para la economía. Somos clave. Pero también somos uno de los más castigados por la burocracia y los constantes cambios normativos. En el episodio de esta semana vamos a hablar con Mariló Cerdán, asesora fiscal para autónomos y pymes, y vamos a responder a preguntas que siempre generan debate y que están de plena actualidad. Y ya te adelanto, esto no solo te interesa si eres autónomo, también te interesa si no lo eres, porque seguro que tienes algún autónomo cerca. ¿Es cierto que la Unión Europea eliminará el IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros? ¿Por qué Andorra y Portugal se están llenando de creadores digitales españoles? Además, vamos a desglosar qué significa el nuevo sistema de cuotas para autónomos que acaba de entrar en vigor en 2025 y sobre todo cómo podemos preparar nuestras finanzas para sobrevivir a la incertidumbre. Y la pregunta del millón, ¿es posible pagar menos impuestos respetando la ley? Si todavía te preguntas si es posible ahorrar como autónomo o cómo evitar sorpresas en tu declaración, este episodio es para ti. Pero como decía antes, esto no es solo para autónomos, también te interesa aunque trabajes por cuenta ajena. Dijo Benjamin Franklin que en la vida solo hay dos certezas, la muerte y los impuestos. La primera no podemos evitarla, así que vamos a ver si después de este episodio conseguimos que el tema fiscal nos dé un poquito menos de miedo. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y olvidándonos de los buenos propósitos de Año Nuevo. Pero, ¿y si este año conviertes esos deseos en acciones que de verdad te hagan sentir mejor? Ahora es el momento ideal para reflexionar sobre cómo hacer pequeños ajustes en nuestra rutina diaria para conseguirlo. No se trata de hacer cambios drásticos, sino de elegir sano de manera sencilla y natural, sumando hábitos que nos hagan sentir mejor cada día. ¿Te doy una idea de cambio sencillo? Incorpora más fruta a tu alimentación. Yo siempre tengo a mano kiwis Zespri, ya sea el kiwi Zespri Sungold, amarillo, dulce y jugoso, o el Zespri Green, el verde con ese toque ácido tan icónico. Son perfectos para cualquier momento, a mí me encanta tomarlos en el desayuno o como snack durante el día. Así sé que con cada bocado estoy contribuyendo a mi salud y bienestar de una forma natural. Así que si quieres elegir sano y sentirte bien, elige Zespri en tu día a día y disfruta de las pequeñas decisiones que mejoran tu vida. Descubre más en zespri.com. Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Bienvenida Mariló y muchísimas gracias por este rato que vamos a compartir hablando de este temazo. Buenos días y muchas gracias por darme este lugar, por invitarme a tu espacio y nada, que estoy encantada de estar aquí. Pues yo digo temazo, lo que pasa que tengo que decir temazo entre comillas, al menos para mí, esto se lo estaba confesando a Mariló antes de empezar a grabar, que este es uno de mis puntos débiles, mi escaso conocimiento fiscal, financiero, económico a todos los niveles, y eso que yo soy autónoma, pero como le decía Mariló, a muchos nos pasa que es como, entramos como en modo niño pequeño, ¿no? Si no miro parece que no está ahí y cada 3 meses paso el ratito malo de pagar los impuestos y chimpún, pero esto podría cambiar si tuviéramos una, ¿verdad Mariló? Si tuviéramos cierta formación desde pequeños. Totalmente, es lo que te comentaba hace nada, que el problema es que nadie nos dice nada sobre este tema.
Y da igual que trabajes también por cuenta ajena, porque nadie sabe tampoco, muy poquitas personas saben destripar una nómina y el decir, a ver, ¿cuánto estoy cobrando? Pero ¿cuánto hubiera cobrado si no hubiera pagado empresa y trabajador todos esos impuestos, ¿no? Entonces, claro, como no nos dan la info ni en el cole, ni en el instituto, y en la universidad, pues en algunas materias, tampoco en todas, tenemos este problema, ¿no? Que al final es un tema que asusta mucho, que yo lo entiendo, yo lo he transitado también, a pesar de que me dedico a ello. Lo que más me gusta es que yo lo he transitado, he sentido esos miedos que sentís y esa, entre comillas, desinformación, porque al final vas destripando, no como te lo enseñan en la uni es como tal, y sobre todo si eres de las que quieres saber todo, ¿no? Al detalle de por qué me están cobrando esto, qué porcentajes son o qué es lo que entra, ¿no? Entonces, sí que es verdad que recomiendo que un poquito de nociones deberíamos de tener para evitar el no mirar, porque al final no mirar la fiscalidad es no mirar nuestros números del negocio y no es bien, no es bien esto. No, desde luego, y aparte que, claro, tú puedes confiar en tu gestor o tu gestora y tener plena confianza, pero te puede pasar, obviamente, eso es una mínima parte de la gente que es mala, pero bueno, ¿cuántos folclóricas, cuánto famoso conocemos que lo ha dejado todo en manos de otra persona y de repente, después de no sé cuántos años, dice, ostras, que no tengo ni un duro? Claro. Y aparte, o sea, yo quiero confiar, ¿no? Pero es verdad, en todas las profesiones hay buenos y malos. Pero aparte ya de que cuando delegas algo lo tienes que delegar también conociendo un poco la materia. No podemos saber de todo, pero este nicho en concreto es algo para mí muy básico porque nos va a ayudar también en el crecimiento del negocio. Cuando entendemos esta parte básica fiscal, nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo a entender los números de nuestro negocio, cómo crecer, cómo impactar, porque tenemos la realidad delante y a la hora de marcar el precio de nuestro servicio o producto, te digo que te va a dar una claridad brutal. Yo digo en la introducción que, aunque vamos a hablar específicamente de temas de autónomos, esto le viene bien a todo el mundo porque al final una casa y las finanzas de una casa es como las finanzas de una empresa. También hay que saberlo gestionar, también se pagan impuestos desde una casa. Así que yo os recomiendo a todos los que no sois autónomos que os quedéis porque os va a venir muy bien esta información para vosotros. Hijo, también para saber la realidad de eso, de más de 3 millones de personas que somos autónomos en este país y que también, y esto no sé tú, Marilo, qué percepción tienes, yo tengo como cierta percepción de que hay gente que piensa que el hecho de ser autónomo significa que te forras todos los meses, que eres un aprovechado además, que lo único que quieres es no pagar impuestos y, jolín, es que el pescadero, la frutera, también son autónomos, incluso también son empresarios y tienen gente a su cargo y es bueno que todo el mundo conozca cómo funciona este sistema, seas o no autónomo. Y quién sabe si en algún momento de tu vida lo vas a ser también, oye. Voy a dar mi humilde opinión, ¿vale? Yo creo que durante muchos años se nos ha hecho creer que el empresario es malo, ¿vale? De hecho, fíjate hasta qué punto se nos ha hecho creer que el empresario es malo, que también habrán malos y buenos, como pasa en todo, ¿no? Que hasta el punto de que nos hemos creído que los impuestos que la empresa pagaba por tener empleados eran impuestos de la empresa, cuando nada que ver con la realidad. Son impuestos que se pagan para el empleado. Entonces, es muy heavy que tengamos esa creencia de que el empresario es malo y no, los impuestos que paga es porque él los tiene que pagar como empresa. No, es que el empresario paga. Los empresarios, y hablo de empresario metiendo al autónomo, porque el autónomo desde que se da de alta empresa. Entonces, el empresario paga sus impuestos, pero también está pagando los impuestos por el trabajador. Y eso, desde hace muy poquito, está saliendo a la luz. Entonces, imagínate cómo no van a pensar que el autónomo o la empresa se forra cuando nos han hecho creer que el empresario es malo, que es el que se forra, que es, pues al final, si gana dinero es porque lo trabaja y también está generando una economía en el país que hace que toda esa rueda vaya funcionando, ¿no? De esto también vamos a hablar después, de esta fuga de talento tremenda que está habiendo de España. Luego vamos a hablar de esto porque también hay mucha controversia con este tema. Pero yo, Marilo, la primera pregunta que te tengo que hacer, porque a mí me tiene en una ahí, es el tema de las nuevas cuotas de autónomos. Porque de esto también ha habido ríos de tinta y horas de reels en Instagram sobre cómo van a cambiar las cuotas. Unos dicen que va a ser mejor para los que menos facturan, otros que no, que los que menos facturan son los que salen peor parados. Entonces,
explícanos, por favor, esto que creo que lleva desde 2022 aprobado, o sea que no es una cosa nueva, lo que pasa que como nos pasa a los que no queremos mirar, que nos hemos dado de bruces ahora, nada más empezar el año. Entonces, ¿qué son estos cambios y realmente cómo va a afectar a los autónomos? Vale, mira, el nuevo sistema de cotización arrancó el 1 de enero del 2023, ¿vale? Y bueno, estos 2 primeros años no se ha notado porque lo han hecho con un supositorio de vaselina para que nadie nos diéramos mucha cuenta. Pero es verdad que en el 2025 es donde más se va a notar. O sea, tú piensas que antes una persona que tenía una base de cotización de 1.200 euros, ¿vale? Base de cotización, ¿vale? Y que pagaba unos 390 euros, podía tener ingresos. Voy a abrir la tabla comparativa que me he puesto yo aquí. Dices 390 euros de cuota, te refieres, ¿no? Has dicho, una persona con una base de cotización de 1.200 pagaba una cuota de 390. Yo he estado pagando 390 hasta este último mes. A ver en enero con qué me sorprendo. Claro. Tú pagabas 390 y podías tener unos ingresos de hasta 2.330, ¿vale? Pagabas, 320. O sea, en 2023, tú imagínate, en 2023 podías ganar hasta 2.330, tener una base de cotización de unos 1.045 y pagabas 320. Esa misma persona en el 2024 tenía una base de cotización de 1.078, de 1.045 pasa a 1.078 y paga 330, ¿vale? Hasta unos ingresos de 2.330. 2025, esos 320 pasan a ser 390, ¿vale? Pero imagínate que tú estás ganando 2.335 euros, 5 euros de más, vas a pagar 415 euros. Si tú ganas 300 euros más y te vas a 2.760, vas a pagar 440 pavos. O sea, al final, este año es donde realmente se va a notar esa subida de cuota de autónomo. Este año, a partir de los 1.700, 1.800 de rendimientos, es donde se va a notar. Es donde las cuotas suben muchísimo. La gente dice, no, pero es que los nuevos autónomos van a pagar poquito. Para mí no pagan poquito, porque si nos fijamos en la tabla de autónomos, que tú tengas que pagar de cuota de autónomo 205 euros y ganas menos de 670 euros. Claro, con ganar menos, Mariló, estamos hablando de el facturado o lo que a ti te queda una vez que has quitado IRPF, por supuesto sin contar el IVA. O sea, lo que a ti te queda limpio, sí, que son 600 euros, tienes que pagar una cuota de 200 y pico euros. Por tanto, se confirma lo que muchas personas en redes han denunciado, que es que las personas que menos facturan, bien porque les va mal el negocio o porque acaban de empezar, ¿a quién le compensa? Y aquí vamos a la pregunta de siempre. ¿A quién le compensa ser autónomo y hacer las cosas bien, es decir, por lo legal, cuando eso no te da para comer? Ya 600 euros no te dan para comer, pero es que si encima pagas una tercera parte en cuota de autónomos. Entonces, y si nos vamos al otro extremo de la horquilla, Marilo, a los que, pongámonos por redondear, una persona que factura 10.000, bueno, que le quedan limpios 10.000 euros después de impuestos cada mes, ¿cuál es su cuota para comparar con el que menos factura? 603. O sea, fíjate. O sea, no es comparable. No es comparable. Yo siempre digo, yo quiero estar pagando 603. Claro. Pero ¿y esta desproporción por qué es? O sea, porque no tiene ningún sentido, no es nada proporcional el aumento en la facturación con el aumento en las cuotas. ¿Por qué? O sea, ¿según qué criterios? ¿O no se sabe? Claro, porque al final tú piensas que siempre nos venden la misma moto de que pagan los que más ganan, pero no es cierto. Si vamos a porcentajes, o sea, dicen en el IRPF paga el que más gana. Pues no, porque si yo gano 200.000 euros voy a pagar el 20% y el que gane 1.000 va a pagar el 20%. Yo ya estoy pagando más con ese 20%, no hace falta que me lo incrementes al 50%. Si yo de mis 200 pago 20%, el que gane 1.000 va a pagar menos por porcentaje, vamos, por base. No, quiero decir, no tiene mucha historia. O sea, entonces, sería muchísimo más democrático, ¿no? El que en vez de haber este sistema de cuotas que no entiende nadie, porque parece que está hecho para que no se entienda,
efectivamente el que haya un porcentaje en función de lo que tú facturas, porque así evidentemente el que más factura va a pagar más, no como en este caso, que el que más factura proporcionalmente va a pagar menos. Claro, si imagínate que el porcentaje es el 32% de cuota de autónomo, obviamente los que no lleguen al salario mínimo interprofesional de los 1.323, que no paguen directamente o una simbólica de 50 euros. Porque ¿en qué cabeza cabe? Yo tengo mi teoría, ¿vale? Que es, vale, durante el primer año te dan una tarifa, claro, yo intento salvar y un poco calmar estas aguas porque mi profesión es muy difícil, pero a la vez no dejo de tener esperanza en que en algún momento esto puede cambiar, ¿no? Pero como de momento es lo que tenemos, intento jugar con estas cartas y decir, venga, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Vale. Un emprendedor que se quiere dar de alta como autónomo cuando tiene ingresos recurrentes, el primer año va a tener una tarifa bonificada de unos 87, 88 euros. Vale, me sigue pareciendo cara, pero bueno, es razonable. Abre su negocio. El segundo año, si no supera el salario mínimo interprofesional, los 1.323 actuales, vuelve a tener otra prórroga y vuelve a pagar esos 88 euros de tarifa bonificada. Perfecto. Tengo 2 añitos para ver cómo va mi negocio. Vale. O sea, si lo miramos así, puedes decir, vale, pues tengo 2 años para pagar una cuota reducida. Es verdad que mi base de cotización pues va a ser la estándar, ¿vale? Pero no importa, quiero decir, al final está todo cubierto, tengo una cuota autónomo asequible. Pero ¿qué pasa cuando pasan los 2 años? Ahí es donde yo digo, hay que mirar los números del negocio. No podemos emprender como pollos sin cabeza. No puedes emprender el primer año, jugar a emprender, el segundo año jugar a emprender y en el tercero te encuentras que en vez de 88 vas a tener que pagar 300 o la simbólica esa de 205. Si vas a generar menos de 670, date de baja de autónomo. No te va a compensar. ¿Vale? Entonces, para un poquito jugar a este juego tan macabro es utiliza los 2 primeros años cuando vas a emprender y hazlo bien y aunque te cueste, mira tus números y a ver cómo lo puedes hacer para que realmente tu negocio funcione y si no es así, date de baja. Y date de baja con tranquilidad y si te sale un proyecto o 2 o 3 al año, te das de alta en ese mes que te ha salido el proyecto, lanzas y te das de baja porque al final nos hacen trabajar de esta manera. Si no puedo estar constantemente dada de alta porque la cuota me supera y porque no tengo unos ingresos recurrentes mensuales que me den esa estabilidad, no me queda de otra que tirar a, como puedo darme de alta hasta 3 veces al año para proyectos en concreto, pues lo voy a hacer así. ¿Vale? Claro. Entonces es un poquito ir jugando. Me viene muy bien esto que dices porque otra de las cosas que no todo el mundo sabe es que un autónomo, sea el mes del año que sea, facture lo que facture, es decir, si tú agosto decides cogerte 15 días de vacaciones como todo hijo de vecino para irte con tu familia, tú no pagas menos. Aunque tú estés facturando 0, tú pagas esa cuota. Entonces, esto de darse de alta y de baja es verdad que es posible, pero como tú muy bien dices en un post tuyo en Instagram, ojo, porque cuando haces esas cosas, subvenciones, ayudas, etcétera, etcétera, automáticamente desaparecen. Y luego te viene la sorpresa que te lo reclaman. Claro, tienes que estar muy asesorado de qué subvenciones y ayudas estás cobrando. Obviamente, si estás con tarifa bonificada, ni se te ocurra darte de baja porque lo vas a perder, pero asesorarte mucho. Me refiero más a cuando ya han pasado 2 años, ¿vale? Es verdad que ahora con el kit digital pasaba lo mismo. Si solicitas el kit digital, tienes que estar X tiempo dado de alta de autónomo. Pasa lo mismo. Si te das de baja, pues te van a reclamar también. Entonces, siempre de la mano de, pues eso, un buen asesor que te ayude y que puedas ir jugando. Pasa lo mismo, o sea, al final por cuenta ajena, por añadir una pincelada, pasa exactamente lo mismo. El empresario, el trabajador se va de vacaciones y sigue pagando lo mismo ese mes. Lo que pasa que cuando somos trabajadores nosotros vemos lo que nos entra en el banco, pero no estamos viendo el resto. Pero la pincelada de es lo mismo autónomo que por cuenta ajena. Si nos ingresaran a los trabajadores por cuenta ajena el dinero en el banco, la totalidad y Seguridad Social y Hacienda lo quitara, te aseguro que no estaríamos tan tranquilos como trabajadores por cuenta ajena como estamos ahora. No lo estaríamos y no diríamos qué sueldos bajos tenemos. Totalmente. Porque no lo vemos. O sea, no es lo mismo que te ingresen 2.500
y te quiten 800 a que directamente te vayan a ingresar los 1.800, ¿no? O los 1.700. Vale, Mariló, y ahora, volviendo otra vez al mundo autónomo, claro, porque la segunda parte de esto es que estas cuotas que vamos a pagar y que cambian ya sí o sí a partir de ahora, de enero de 2025, se calculan en función de la previsión de facturación. Que habrá gente que de diga... la previsión, no, de facturación no. De los rendimientos netos, que son ingresos menos gastos, te da un resultado y luego a ese resultado las cuotas de autónomos se las tienes que sumar porque no te las cogen como gasto. Y luego hay unos gastos de difícil justificación, ¿vale? El 7%, que también lo puede. Hay que hacer una formulita, es sencilla, ¿vale? Pero no de facturación. Vale. Gracias por la precisión. Pero, digo, bien por la precisión, yo, como te decía, como mi conocimiento es mínimo, digo burradas en este sentido, pero... No. Pero es que, claro, es importante, porque tú... Es una diferencia entre beneficios. Sí, claro, no es lo mismo lo que facturas que el beneficio que luego tienes al final. Y es verdad que yo aquí patino con la terminología, así que perdonadme y corrígeme tú todas las veces que haga falta. Entonces, tenemos que calcular esa cuota sobre el beneficio, sobre el rendimiento. Pero claro, el rendimiento neto. Es un rendimiento neto que tú puedes hacerte una idea comparando con años anteriores. Pero claro, uno de los problemas que tiene ser autónomo es la incertidumbre en la que uno vive. Y es verdad que hay meses que más o menos se repiten, pero lo mismo el año pasado tuviste un megaproyecto en febrero que facturas, o sea, que tuviste un rendimiento maravilloso, pero este año no tienes ese proyecto. Entonces, claro, ¿cómo calcula uno estando en los zapatos del autónomo para no ir susto tras susto? Porque claro, es que esto, a mí, yo cada trimestre tengo unos sustitos que da una alegría que no veas. Claro. A ver, yo aquí lo que recomiendo es que todos los meses hagáis esta formulita. Todos los meses vais viendo pues estos rendimientos netos para ver si está la cuota, por lo menos que esté aproximada. O sea, es muy difícil que sea una cuota exacta, ¿vale? Pero sí que luego dentro de un año y medio no te venga Seguridad Social y te diga, oye, me tienes que pagar 1.000 pavos porque te has quedado corto. Y aquí ya va a depender un poco de como tú te lo plantees. Hay gente que dice, bueno, pues yo prefiero pagar de más, ¿vale? Y que luego me devuelvan. Yo, por ejemplo, no opino así, porque para que Seguridad Social tenga el dinero lo tengo yo. Me hago una previsión y cuando dentro de año y medio me reclame, pues ya le daré el dinero. Pero el dinero lo tengo yo en mi banco y me está rentando a mí, no a Seguridad Social, ¿vale? Entonces, que te aproximes, que si te da tranquilidad pagar de más, que lo hagas, no hay ningún problema, eso ya depende del criterio de cada persona, pero que lleves esa previsión, ¿vale? De que puede pasar que dentro de año y medio tú hayas pagado de menos y te reclamen. No hay sanción, ¿vale? Menos mal. Por Dios, menos mal que han tenido cabeza de pensar, como no tienen una bolita mágica, ¿no? Pues vamos a no poner sanción, porque ya sabes que sancionan por todo. Entonces yo lo que recomiendo es que todos los meses, o por lo menos una vez al trimestre, porque a lo mejor es in extremo lo de todos los meses, pero por lo menos una vez al trimestre, os fijéis si vuestros rendimientos netos y en la tablita de cuotas autónomos se ajusta a lo que estáis pagando. Tenemos hasta 6 veces al año para poder cambiarlo. Con lo cual, podemos ir cambiando esa previsión de rendimientos netos y esa cuota de autónomo. Yo, por ejemplo, en la asesoría, desde enero, ya les va a llegar al cliente, aparte del informe de previsiones de impuestos y demás, el informe del rendimiento neto, porque es que digo, se van a volver locos. Es que se van a volver locos. Y es como, pues les incluyo el rendimiento neto para que ellos vean lo que tienen que pagar y comparen si la cuota es correcta o no, y de no ser así, querer cambiarlo, pues ya que nos digan. Pero por lo menos que esa info les llegue, porque es que es una locura, es una tremenda locura. Repítenos, por favor, la fórmula, Marilo. Has dicho que es facturación menos para obtener el rendimiento neto. Ingresos menos gastos. Le sumas las cuotas de autónomo. Le quitas a esa cifra el 7% de gastos de difícil justificación. Y ese rendimiento neto es el que vas a tener que ver para calcular tu cuota. Me lo estoy apuntando, porque así soy yo, que de este año no pasa que yo me ordene con esta cosa de los números. Vale. Y por supuesto, ingresos sin el IVA, claro, porque esto es otro de los problemas que tenemos los autónomos, que somos recaudadores de impuestos.
además. Bases imponibles. De todas formas, recaudadores de impuestos somos todos. El que va por pan, el que va por leche. Es que si nos ponemos a detalle, es flipante las veces que pagamos IVA. Pero muy, muy, muy terrorífico, diría yo. Sí, totalmente, pero es verdad que, o sea, perdonadme que estoy como centrándome mucho en autónomos por no generalizar tanto, pero claro, es que en el caso de un autónomo, ¿qué sentido tiene esa entrada y salida de dinero? Al final es más jaleo para uno mismo, pero no tiene ningún sentido esa recaudación que luego hay que, en fin, bueno, alguien la habrá pensado. Tú piensas que ellos van a recaudar de cualquier forma, y aunque entre la nueva ley del IVA hasta 85.000, que no lo presenten, ¿qué tal? No te preocupes, que ya de entrada los gastos deducibles va a depender. Van a haber empresas que sí que van a salir beneficiados de hasta 85.000 euros que no paguen IVA, pero van a haber otras que tienen mucho gasto y que no se van a querer acoger, ¿no? Pero no te preocupes, que recaudarán de cualquier forma. Luego en renta, luego no sé, pero bueno, está por llegar. Eso también creo que era una de las preguntas que tenías, ¿no? Claro, ahí voy. Me ha venido muy bien que lo digas, porque así hilo con la siguiente pregunta. Otra de las cosas que estas últimas semanas del año, de las que más se ha hablado en redes, es de esa directiva europea, la apunto aquí, 2020/285, que se supone que es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea. Ahora nos dirás si es verdad o no y en qué plazos, porque también con la terminología de Europa es un poco complicado de entender. Y lo que se supone que dice esta directiva es que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año quedarán exentos de abonar el IVA trimestral. Pero Hacienda y otros organismos en España ya lo han desmentido. Entonces, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Cuándo? Es cierto, esta directiva existe, es cierto, ¿vale? Pero bueno, como estamos acostumbrados a que el gobierno pague sanciones por todo y que tengamos deudas por todo, pues imagino que sancionarán y no pasará nada. No sé en qué momento lo van a hacer, sinceramente. También te digo que ahora hay mucho batiburrillo entre Unión Europea y los países dentro de la Unión Europea, porque están intentando unificar todo, pero ni ellos se aclaran. Entonces yo no sé esto cómo va a acabar. Imagínate si solo de un mismo partido hay follón, imagínate unir a todos los partidos, porque al final la Unión Europea lo conforman todos, y que lleguen a un acuerdo. O sea, imagínate. Pero sí, debería de haber entrado, no ha entrado todavía, no ha salido ningún BOE y de hecho lo han desmentido de que de momento no lo van a aplicar. O sea, pero según la directiva ya tendría que haber entrado en vigor en España. Sí. Pues nada, en Europa, ¿no? En Europa tendría que todos los países actualizarse con eso. ¿Que vayan a sancionar o no Europa a los países que no se estén con el IVA franquiciado? No sabemos. No sabemos. Después, pues igual sacan más plazo, no sé, juegan a este juego de, pues bueno, ahora sacamos una nueva norma que se amplía el plazo, o ahora vete tú a saber, porque últimamente, en estos últimos años, es increíble cómo se sacan los BOEs de una manera, yo creo que es cuando menos seguridad tributaria tenemos. Muy poquita seguridad tributaria, porque se lo sacan debajo de la manga y no sabes, no sabes qué te puede venir. No lo sabes. Pues nada, esperaremos a ver y mientras tanto pues seguiremos haciendo, ¿no? Eso que es siempre la primera recomendación que se le hace a los autónomos, de siempre tal cual te entre el IVA, tú apártalo en una cuenta, porque si no, es verdad que si cuentas con eso ahí en la cuenta pensando que es dinero tuyo, no falla que cuando vence el trimestre y tienes que hacer toda la documentación, te das el susto, porque claro, depende de lo que ingreses, pues pueden ser cantidades considerables de IVA, efectivamente. Sí, de hecho suele pasar, Suele pasar de que llegue el trimestre, no hayas guardado el dinero y te pongas a fraccionar, ¿no? Y llega el siguiente y vuelves a fraccionar. Y cuando te das cuenta tienes una deuda con Hacienda de 20.000 euros y estás pagando no sé cuántas cuotas de 300 y pico y te toca chapar. Porque hay que llevar previsiones. Hablando de seguridad tributaria, vamos a hablar de otro tema que también es un tema de muchísima actualidad, lo he adelantado un poco antes, que es esta fuga de talento, especialmente talento de creadores digitales o gente que no tiene un negocio físico, porque con un negocio físico yo creo que es imposible, pero toda esta gente que se está yendo a lugares como Andorra, también a Portugal, pero bueno, sobre todo a Andorra,
Y yo, vaya por delante, que lo respeto absolutamente y, oye, cada uno está en su derecho de tributar donde quiera, porque faltaría más. Y es verdad, y esto siempre como se usa, las personas que atacan esto, lo usan como es que tú no quieres pagar impuestos. Y claro, la respuesta, No. o visto desde este otro lado, es, no, yo pago impuestos, voy a pagar impuestos, pero uno, proporcional a lo que estoy generando, y dos, que esto ya es un tema más político, pero oye, que también está ahí, quiero que con mis impuestos se paguen las cosas de las que nos vamos a beneficiar todos y no otras cosas, y lo voy a dejar ahí, no voy a entrar. Entonces, fíjate, tengo aquí apuntado que algunos años, desde 2020, ha habido años que se ha incrementado hasta en un 60% el número de, o sea, las solicitudes de residencia en Andorra. Y como digo, sobre todo de gente, pues eso, influencers, youtubers, etcétera. Entonces, ¿qué ventajas reales tiene el irse? Vamos a centrarnos en Andorra, si te parece, porque cada país tiene su normativa. Desde el punto de IVA, IRPFs, cuotas de autónomos, sociedades, cotización, seguridad social, en fin, ¿por qué se va la gente a Andorra? Claro, yo no soy asesora fiscal internacional, voy a dar unas pinceladas, ¿vale? Pero hay compañeros que me están asesorando. De hecho, pues tengo un compañero asesor fiscal en Andorra, que tenemos clientes que tienen empresa en Andorra, empresa en España y trabajamos conjuntamente. A ver, yo siempre digo que es cierto que si tu negocio te ata a un lugar que no te gusta, ya no tienes esa libertad, ¿no? O sea, yo siempre parto de, a mí Andorra me encanta, yo podría irme tranquilamente a trabajar a Andorra. Pero imagínate que no te gusta Andorra y solo te vas por la tributación. Tu negocio ya no te está dando libertad. Es verdad que por cercanía con Cataluña o Portugal, con Galicia, ¿no? Al final, por cercanía, pues dices, si estoy a 100 kilómetros, pues qué más me da, tengo a la familia cerca y estoy tributando en un país donde las ventajas fiscales son mucho mejores, pero además con diferencia, ¿vale? Lo que está pasando en Andorra ahora es que antes, para tú poder entrar en Andorra, te pedían como una fianza, ¿vale? Tú quieres entrar aquí, primero me pagas 15.000 euros y ya vemos si puedes o no, ¿vale? Ahora esos 15.000 han pasado, llevan ya unos añitos que son 50.000. Tú, para poder entrar a residir en Andorra, de entrada tienes que pagar los 50.000 euros y luego ya pues ven si realmente te pueden dar esa residencia. Yo voy a hablar del IRPF porque es lo que más impacta. O sea, uno de los beneficios es que de 0 a 24.000 euros pagas 0, que de 24.000 a 40.000 pagas el 5% y que desde los 40.000 en torno a un 10%. Entonces, claro, es muy goloso. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento al asesoramiento porque depende de tu beneficio, de cómo estés, te conviene o no irte del país. Porque claro, si te vas a tener que pagar 50.000 euros, antes, no sé si te acuerdas, que íbamos a Andorra a comprar porque era mucho más barato. Ahora es al contrario, los andorranos bajan a España porque el coste de vida en Andorra está siendo más caro. Entonces, hay que valorar, porque en redes sociales se escucha de todo y vete a Andorra o vete a Portugal, pero hay negocios que sí, hay negocios que no. Si estás ganando 1.500 euros, 1.800, 2.000 al mes, 2.500, no te vayas porque no te va a convenir. Entonces, estamos hablando de negocios donde tienen unos beneficios altos y realmente les interesa. Ayer le pregunté por el tema de alquileres y me dice que el coste es incluso más caro que Madrid-Barcelona. Y esto va increciendo y es normal. Al final están entrando, pues eso, mucho patrimonio, se están moviendo los negocios, está entrando mucho dinero y el coste obviamente sube, ¿no? Pero sí, el beneficio real, si nos remitimos al IRPF, hasta 24.000 el 0, de 24 a 40 el 5 y a partir de los 40.000 el 10. Claro, y esto, entonces, claro, para quien no lo sepa, comparándolo con España, en España el mínimo es el 15%. O sea, es muy goloso. Quiero decir, no cuando factures 40.000 euros, como decías en Andorra, que es el 10%, es que en España ya la partida es 15%. Arrancas del 19% en renta y de ahí para arriba. Es verdad que luego he de decir que el año pasado en renta, en la campaña de renta, el autónomo medio, su carga fiscal está en torno entre el 18 y el 23%, ¿vale? El autónomo medio, te hablo. O sea, cuando tu
tu tipo impositivo sube a un 47%, es porque ya hay que hablar de otras cosas y hay que ver de qué manera se puede. Y obviamente cuando eres profesional y no te queda más porque ni puedes constituir sociedad ni nada, obviamente es normal que se vayan a otros países porque la carga es insufrible. Y con respecto al IVA, porque creo que también es bastante inferior al que tenemos aquí en España, ¿no? Que es el 21%, ¿sabes? El 4,5%, si no me equivoco. Bastante inferior, sí, efectivamente. Claro. Claro, y luego, bueno, están los exentos, luego hay los tipos también, es mucho más barato. Y luego, es verdad lo que tú comentabas. Hay que compensar, o sea, hay que ver también que si el alquiler te va a costar 3.000 euros, que si hacer la cesta de la compra, o sea, por eso digo que hay que ver con qué números se interesa, si realmente te gusta y no quieres, pues eso, que nadie queremos pagar estos impuestos, pero que mirar bien a partir de qué cifra te va a interesar, porque conozco muchos que se han ido. Conozco un caso que vendió su piso para poder pagar los 50.000 euros. Se fue y se tuvo que volver y cuando volvió no tenía piso. Luego te dan, luego una vez que tú sales de Andorra es como una fianza que luego te van a devolver. Pero quiero decir que a veces el nivel de vida de allí no es el que era hace unos años. Ya os digo que es más barato ir a España a comprar que ir a Andorra. Y hasta hace unos años, pues mucha gente iba a Andorra a comprar porque era mucho más barato. Entonces también asesoraros con asesores de Andorra y asesores de España para que os hagan los números. Sí, esto totalmente, porque yo también hablando con personas, tanto que ya residen allí como personas que ahora se están yendo para allá, y es verdad que una de las cosas que más comentan es cómo ha aumentado el coste de la vida y especialmente el tema de las casas, porque el Principado de Andorra es lo que es, tiene el tamaño que tiene y además tiene la vivienda que tiene, o sea, ha crecido mucho más rápido el número de población que la vivienda disponible. Entonces, evidentemente, esto es la ley de la oferta y la demanda. Si sube la demanda, sube el precio. Esto es así en todas partes. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, ojo con creer que es la panacea y también en esto las personas que están allí lo venden como eres tonto, no sé qué haces que no estás aquí y no, cuidado porque hay que tener unos ingresos muy altos para que sea realmente rentable el sacrificio y sobre todo personal, porque obviamente te estás yendo de tu casa. No creo que todo el mundo que se está yendo se quiera ir, pero bueno. Claro, por eso digo, si eres joven, aventurero, te apetece estar de aquí para allá, eres nómada digital, es maravilloso porque al final pues vas a tener una experiencia brutal. Y aún así, mira los números, porque es que también conozco casos con 20, 23 años que se han ido y han tenido que volver porque sus ingresos eran pues, de 2.000 euros al mes. 2.000 euros al mes y vas a tener que pagar un alquiler de 2.000, o sea, dime tú a mí cómo vives. Entonces hay que llevar cuidado con lo que escuchamos, coger la info, no porque asesoren mal, o sea, sí, es cierto las ventajas que hay en diferentes países, pero hay que ver cuándo interesa y cuándo no. Pues Marilo, volviendo a España, para los que todavía estamos aquí y no tenemos previsión de irnos, yo la verdad es que si me voy ya tipo un Panamá, una cosa así con calor. Yo va a pasar frío, perdonadme el chascarrillo, pero ya si me voy bien. Pero por ahora pues no es posible porque claro, ojo también que si tú te vas pero estás casado o casado, tienes algún tipo de régimen con una persona que está aquí, esa persona tiene que ver también… O tienes a tus hijos efectivamente, tienes familia aquí. Claro, esas personas tienen que ir en el pack. Entonces hay que ver si esa persona en su trabajo puede hacer… O sea, que esto es bastante más complejo. Si eres tú solo, pues fenomenal. Pero si no, es bastante más complejo de lo que parece. Exacto. Por eso digo que todo se puede hacer. Es como las LLCs. Esta mañana he publicado en historias un pantallazo de ya ha venido. LLCs, empresas. Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike Big Wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger for thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Que se formaban en Estados Unidos, se constituían y, bueno, están llegando ya inspecciones y todo el mundo que salía diciendo móntate una LLC y no paga impuestos decía que era imposible. Pues mira la imposibilidad. O sea, es como no tientes al diablo, porque al final los propios que constituían las LLCs le estaban dando la información a Hacienda. Si es que a veces es que se lo ponemos de verdad en bandeja de plata. Entonces, ya han llegado los primeros requerimientos de por qué tienes una LLC, dónde la has constituido, con quién, de qué manera. Al final hay que hacerlo con cabeza. Poder constituir una LLC, yo tengo 2 clientes que la tienen, pero es que realmente está legal, la pueden tener. Entonces, la LLC no es para todo el mundo, el irse a otro país, pues cualquiera lo puede hacer porque está en su libertad, pero hay que ver si realmente económicamente te interesa o no. Todo se puede, pero siempre es lo que recomiendo, asesoraros y además en ambos países, porque si yo te voy a asesorar de una parte, pero te va a tener también que informar a alguien que esté allí y te diga, pues mira, la broma te va a costar tanto. Totalmente. Antes, los que se fueron cuando había que pagar 15.000 euros, cuando el nivel de vida no era tan caro, siempre pasa, los primeros son los que más se llevan ese trozo de pastel. Después, obviamente, ningún país va a poder sostener, o sea, está muy bien, yo pienso que la carga fiscal debería ser un porcentaje medio. Si yo rebajo mi carga fiscal, voy a tener más gente que va a entrar en mi país y eso va a ser bueno porque la rueda de dinero se va a mover. Pero es verdad que llega un momento, y sobre todo Andorra, que es muy chiquitito, que hay limitaciones. Los locales lo están pasando realmente mal. Imagínate un local que tenga una nómina de 1.500 y le pidan de un alquiler 2.000. O que vaya a hacer la cesta de la compra y se haya incrementado en no sé cuánto porcentaje de más. Depende de con quién hables, es un paraíso o ahora mismo está siendo un infierno también para muchas personas que tienen la nómina y que no les está llegando porque el coste de vida ha subido muchísimo, ¿no? Pues bueno, como te decía, volviendo a España, Mariló, ahora que comienza el año, justo que tenemos ahora enero, si lo estás escuchando ahora, si no, pues cuando lo escuchéis, ¿cómo es el calendario fiscal de un autónomo? O sea, ¿qué anotaciones tenemos que tener en esa planificación que hagamos de nuestros 12 meses? ¿Qué anotaciones tenemos que tener en cuenta para saber cuándo viene IRPF? Bueno, pues todos los meses, pero bueno, ¿cuándo hay que liquidar IRPFs, IVAs, otro tipo de impuestos, si tengo sociedad, si no tengo sociedad? ¿Cómo es un calendario fiscal para eso, para tener esa anotación y saber que en marzo, sí o sí, viene el IVA? Claro. Va por trimestres, entonces en abril presentamos el primer trimestre, ahora en enero vamos a presentar el cuarto trimestre y vamos a hacer el cierre, ¿vale?, del 2024 con las declaraciones también informativas y anuales. Después, enero, febrero, marzo es el primer trimestre y se paga en abril. ¿Sí? ¿Me sigues? Luego, abril, mayo, junio se paga en julio y así progresivamente. Entonces, yo siempre digo, en tu calendario ten los trimestres, enero, febrero, marzo, vas a pagar en abril, pero llévalo mensual. Vas a tener una liberación brutal. Llévalo mensual. Haz tus previsiones mensuales. No te va a doler tanto. Nos duele porque es un dinero que hay que pagar y te duele, pero no te va a doler de la misma manera que si de repente te llama el gestor en abril y te dice tienes que pagar 600 euros, ¿no? Es como que tú ya con esa previsión, nos pasa con todo. Cuando hacemos ese cambio y ese clic mental, ¿no?, vamos como de otra manera. Es como, es lo que hay, lo voy a tratar de llevar con toda la paz, con todo el amor del mundo, porque es que si no, no me va a merecer la pena. Y me va a afectar en mi actividad y no voy a poder estar al 100% con mis clientes porque estoy pensando en Hacienda y en Seguridad Social. Entonces, vamos a tratar de un poco paliar, ¿no? Es como una medicina paliativa de Excel y números, ¿no?, que nos ayuden a centrarnos en nuestro negocio y no darle tanta
energía a esta gente que luego llega el trimestre y nos va a tener que cobrar, porque lo vamos a tener que hacer igual. Entonces, como lo vamos a tener que hacer igual, vamos a hacerlo de una manera más tranquila. Y es verdad que con el IVA sí que es más fácil, entre comillas, tener esta previsión, porque como es el 21% de todas las facturas, pues bueno, ahí sí que es el número, sí, ahí lo tienes. Pero lo guardas y luego te sobrará dinero. ¿Qué pasa con el IRPF? Porque aquí también esto es un poco libre de cuánto uno quiere meter en la factura, si el mínimo, si no. Entonces, ¿cuál es tu recomendación con el IRPF? Te cuento. La diferencia está entre retener, o sea, si tienes una actividad profesional, ¿vale? Y facturas a empresas o autónomos, vas a tener que aplicar retención en factura, ¿sí? Entonces, el año que te das de alta y los 2 siguientes te puedes retener solamente el 7% en vez del 15%. Pero ojo con esto, ojo, porque si tus ingresos al principio son bajitos, pues está bien que retengas el 7%. Pero si tus ingresos a partir del segundo año empiezan a ser altos, revísalo, porque a lo mejor estás reteniendo poquito y luego en renta te arrancan la cabeza. Entonces, para que no nos arranquen la cabeza, por eso digo lo del seguimiento mensual, ¿no? Vale, pues mis ingresos han subido, voy a hablar con el gestor y le voy a preguntar, ¿sigo pagando el 7% o me paso al 15%? ¿Cómo ves esa previsión? ¿Vale? Luego también algo bueno, ¿no? Cuando retenemos en factura, nosotros retenemos el 15% sobre la facturación. Siempre vas a pagar de más. ¿Por qué? Sobre unos ingresos medios. Porque cuando tú no retienes en factura y presentas el modelo 130, que son ingresos menos gastos, el 20%, tú pagas el 20% sobre el beneficio, sobre tu rendimiento. Sin embargo, el 15% lo estás aplicando sobre el total facturación, con lo cual ahí vas bien. La gente a veces malinterpreta y dice, es que si retengo solo pago el 15% y si presento el modelo 130 pago el 20%, pago más. Ojo, no, porque el 20% es sobre tu beneficio y el 15% sobre tu facturación. ¿Vale? Entonces, mi recomendación es que miréis vuestros ingresos, que si estáis reteniendo el 7%, le vayáis preguntando al gestor si vuestros ingresos suben. Oye, ¿qué tal voy? Lo que no, nunca, yo siempre digo, lo que le tienes que decir al gestor o asesor es, no quiero que en renta me venga un susto. En octubre hacer previsión. De hecho, pedirle al gestor que os haga la previsión de renta. Tenéis desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, varios meses de, si os va a venir a pagar de más, que podáis ir ahorrando ese dinerito. ¿Vale? Esto me lo estoy apuntando, Marilo, lo de la previsión de renta, porque yo siempre también, claro, porque aparte de los sustos trimestrales, luego tú tienes el susto de la renta del año pasado, que claro, como ya estás con los sustos del año, no te acordabas del año pasado, pero luego zasca. Y suele pasar, ya te digo, cuando retienes en factura, como no presentas el 130, pues vas así como relajada y normalmente funciona, pero septiembre, octubre ves ya dando un toquecillo de, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo van mis ingresos? ¿Cómo va lo que yo ya he pagado de pagos a cuenta de la renta? Y tengo que ahorrar dinerito de cara a la renta, porque es que como es al año, lo mismo con impuesto de sociedades. No sé si hay alguna empresa aquí, pasa exactamente igual. Una empresa tributa por impuesto de sociedades, que es como es la renta para la persona física. Como es al año, dices, bueno, pero ese bueno a veces se convierte en una pesadilla. Vale, y hablando a futuro, Maril, bueno, a futuro en el sentido de pensando en como autónomos nuestro futuro, por un lado vamos a hablar de ahorro. ¿Qué recomendación nos puedes dar para tener un plan de ahorro teniendo en cuenta, pues eso, que no tenemos ingresos fijos o puede que algunos sí que tengan unos ingresos recurrentes, más o menos tengan un fijo y luego una parte que va variando, pero yo, por ejemplo, puedo pasar un mes a 0 euros de facturación dependiendo del mes. Yo ahora, por ejemplo, mi previsión en enero es pues a verlas venir, porque claro, mi trabajo es muy estacional. Claro. Entonces, ¿cómo podemos pensar un plan de ahorro efectivo teniendo en cuenta esas fluctuaciones en nuestros ingresos y la incertidumbre? Claro, lo primero es saber cuáles son tus costes fijos, ¿vale? Nos vamos está nuestro ahorro empresarial o ahorro de autónomo, pero primero tenemos que ver nuestro ahorro de hogar, ahorro de persona física que camina por la vida y que tiene unos costes fijos. Entonces, es decir, vale, yo como persona
tengo unos costes fijos de, no sé, 700, 800, 1.500 al mes, los que tengas, ¿vale? Imagínate que son 800 euros al mes de alquiler o de hipoteca, de agua, de luz, haces tus cálculos. Si tú tienes ingresos recurrentes va a ser mucho más fácil porque dices, vale, si yo gano 2.000 euros al mes, ¿vale? Pues sé que los 800 es coste fijo y con el resto pues ya veo cómo voy haciendo. Si no tienes ingresos recurrentes, lo que vas a tener que hacer es cuando de repente vendas un proyecto, calcules esos 800 euros, al final es 800 por 12, y cuando tú de repente cobres un proyecto, te cubras y guardes ese ahorro personal de lo que sabes que va a ser tu coste fijo. Porque a veces pasa que cuando cobramos, pasa mucho, por ejemplo, en API, ¿no? Comerciales que venden viviendas y a lo mejor venden 3 al año, pero la comisión es alta. Entonces puedes vender 3 al año de 15.000, 15.000 y 15.000, pues ahí es donde tienes que planificarte todo el año, no gastarte esos 15.000 que te entran de golpe. Uh-huh. Tenemos que hacer un sobreesfuerzo porque no es un ingreso recurrente. Uh-huh. Y otro temazo, ¿tenemos derecho a pensión los autónomos? Y si tenemos derecho, que es una pregunta retórica, pero oye, ahí la dejo, ¿cómo se calcula y qué puedo hacer para que esa pensión realmente me sirva de algo? Vale, el tema de la pensión es igual que un trabajador por cuenta ajena, va a depender de tu base de cotización, los años cotizados, o sea, el tema de las pensiones afecta igual a autónomo que trabajador por cuenta ajena, de la misma manera, o sea, si son 37 años cotizados, pues son 37 para todo el mundo, si son, ¿vale? O sea, las mismas reglas. Hay que ver qué base de cotización tienes. Ahora decían, bueno, como ahora son la base de cotización por ingresos reales, pues es verdad que el que esté ingresando más y tenga una base, por ejemplo, si nos vamos a el que esté pagando una cuota de 603, pues va a tener una base mínima de 1.928. ¿Vale? Entonces, es cierto que tiene más base que antes. Antes estaban capadas las bases altas, ahora no, porque va dependiendo de tu rendimiento. Entonces, el que gana más va a tener una base de cotización más alta. No solo para pensión, también para bajas por nacimiento de hijos, para incapacidades, que el autónomo tiene derecho a bajas. Y esto quiero que se grite porque a veces el autónomo se pone enfermo y no se pide la baja por desconocimiento. El autónomo tiene derecho a cobrar IT, ¿vale? A cobrar baja por nacimiento, baja por enfermedad común. Y si es una enfermedad larga, que ojalá no suceda, a partir del día 61 no paga cuota autónomo, ¿vale? Entonces, esto también que salga mucho en los medios, porque me consta que hay muchas personas que se ponen malitas y que no desconocen esto. Entonces, la única diferencia es que no tenemos paro. Hay un cese de actividad, pero para que te lo den tenemos que irnos a, no sé a dónde, a escalar la montaña más alta. Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, también está. Y aquí es donde hago el apunte, ¿vale? Y digo, el autónomo no tiene paro, ¿vale? El autónomo paga un 31,40 en porcentaje, ¿vale? De la base de cotización, y el trabajador por cuenta ajena un 39. Esa diferencia es el paro. El paro que muchas personas ni hemos cobrado nunca y que nos jubilamos y hemos pagado para nada, ¿vale? Entonces ahí lo dejo también para que haya ese conocimiento, ¿no? De por qué el autónomo no cobra paro y por qué el trabajador por cuenta ajena sí. Hay una diferencia en porcentajes que ahí está. Es verdad que, o sea, hablando de el cobrar el paro, no, pero calla, iba a decir una tontería, la capitalización del paro, pero eso es cuando dejas de ser trabajador por cuenta ajena y sí que puedes capitalizar ese paro que te corresponde para iniciar una actividad. Yo lo hice y creo que no he presentado más documentación en mi vida, también lo digo, que hay veces que es muy difícil, o sea, es muy una burocracia y es tan sumamente farragoso cuando tú lo que estás intentando es generar riqueza a través del autoempleo. Pero bueno, que eso sí. O sea, es verdad que hay poco apoyo al autoempleo y realmente es lo que genera que haya también esa economía del país. Se está generando. Imagínate que nadie pagamos la cuota de autónomo y no me estoy yendo al beneficio, me estoy yendo a algo tan sencillo como
que nadie pague la cuota autónomo. Imagínate el caos. O que nadie pague el IRPF, o que nadie pague... es un caos para las administraciones. Entonces deberían de gestionar o de saber gestionar ese dinero que se paga y que realmente se paguen impuestos por las cosas que son necesarias, no por tener chiringuitos, ¿no? Es como, yo quiero pagar impuestos, pero impuestos razonables. Claro que quiero pagar impuestos porque hay cosas que un país, pues que Andorra tiene carreteras y Andorra, o sea, quiero decir, al final, pues no sé, ¿no? Habrá que buscar ese término medio que nos permita tener ganas de trabajar, que en un país... A mí me da mucha pena cuando escucho que en España no se trabaja con alegría, que en España el autónomo... Me da mucha pena porque digo, que nos tengamos que llevar la alegría a otros países pudiendo estar bien aquí, es una pena, la verdad. Es una pena. Otra pregunta, Mariló, porque esto también es una duda que tiene mucha gente, que es el formato híbrido, es decir, trabajador por cuenta ajena o asalariado y a la vez autónomo, porque claro, voy a poner un ejemplo gráfico para que la gente entienda. Tú puedes tener un trabajo en una empresa, pero luego dedicarte a dar conferencias, por ejemplo, que te pagan por separado, que no es parte de tu salario como trabajador de esa empresa, o puedes tener un enlace de afiliación de Amazon, que tú tienes tu empresita, pero luego estás generando unos ingresos mediante la recomendación de producto, ya sea en Amazon o de otro tipo de marcas, lo que sea. Entonces, primera pregunta, ¿cómo conviven estas dos figuras? Que es perfectamente compatible, asalariado y autónomo, pero ¿a qué tenemos que prestar atención también para que luego no venga la renta y nos dé el soponcio? Esa es la primera pregunta y luego, si no te la recuerdo, hilando con esto de las afiliaciones, etcétera, porque como ahora todo el mundo puede ser afiliado, que estos ingresos también hay que declararlos, amigos y amigas, que esto hay gente que... Y esto ya se está empezando a hablar más por todas las normativas estas para los influencers, pero claro, se habla de a partir de 300.000 euros, pero yo no sé si el que genera 4.000 euritos en medio año también tiene que declararlo. Entonces, vamos primero con la primera pregunta, con la compatibilidad, y luego, si te parece, hablamos, Mariló, de estos ingresos a través de afiliaciones, etcétera. Vale, si te parece, voy a dar una pincelada de lo que has comentado de la capitalización de paro, vale, que se puede capitalizar o, si te queda paro, puedes compatibilizar el paro durante 9 meses. Es decir, puedes seguir cobrando el paro y ingresando de tu actividad durante 9 meses, ¿vale? Son los dos formatos que se puede hacer sin ningún problema. Luego, el tema de trabajar por cuenta ajena y ser autónomo, no hay ningún problema, se puede hacer, ¿vale? Siempre digo que miréis el convenio. Si tenéis en el contrato algún anexo de exclusividad, alguna cláusula y vais a hacer lo mismo que estáis haciendo en vuestro trabajo por cuenta ajena, llevad cuidado con esto también, que a veces no se contempla, ¿vale? Y no hay ningún problema. Si luego pagas de más, en automático Seguridad Social te devuelve, ¿vale? Si trabajas por cuenta ajena y trabajas como autónomo, pues vas a cobrar 2 bajas. Si te coges la baja por nacimiento, por ejemplo, de hijo, recibirás tu prestación por cuenta ajena y tu prestación por cuenta propia, ¿vale? Entonces, en este sentido no hay ningún problema y se puede funcionar bien. En cuanto a lo de la afiliación, el alta de autónomo se rige por recurrencia de ingresos. Es decir, si tú puntualmente tienes un proyecto, ¿vale? No es necesario que te des de alta de autónomo porque es algo puntual y aquí no pasa nada. Pero ojo con esto. No es necesario que te des de alta de autónomo, pero sí en Hacienda. No vas a poder nunca facturar, nunca jamás, si no estás dado de alta en Hacienda. Entonces, yo antes de ser autónoma hacía rentas, ¿vale? A mi familia, a mis amigos, y luego me traían más. Y yo lo hacía de una manera puntual durante 2 meses. Pues era como mi campaña de renta. Yo me daba de alta de autónoma, facturaba ese mes y medio y luego me daba de baja. No de autónomo en Hacienda, pero date de alta en Hacienda. ¿Me entiendes? Mucha gente confunde el como no me tengo que dar de alta de autónomo, no me doy de alta en Hacienda. No. Una cosa es la Seguridad Social y otra cosa es Hacienda. Y nunca vas a poder facturar si no estás dado de alta en Hacienda. Y presentar el trimestre y las obligaciones fiscales que conlleven, si tienes IVA, si no tienes retención. No confundamos estos términos de Seguridad Social y Hacienda, ¿vale? Claro, lo de la Seguridad Social es el registro de actividades económicas, ¿no? Creo que se llama así. Seguridad Social es la cotización.
Es el CENAE, y en Hacienda sí que es la actividad económica pura. Pero entonces sí ¿Vale? que tienes, o sea, aunque no tengas que estar dado de alta como autónomo, sí que tienes que estar en el registro de actividades económicas, me parece, ¿no? ¿O no es así? O yo En Hacienda. En Hacienda, sí. Solo en Hacienda. Vale, si es puntual, solo en Hacienda. Sí, vale. El IAE. Vale. Sí, porque esto es verdad, claro, que es, el autónomo tiene sentido cuando es un ingreso recurrente, pero como tú has explicado, si es un mes que haces una cosa especial, pero claro, en el caso de estas afiliaciones y de este tipo de colaboraciones, sí que son recurrentes. Entonces, personas que estéis haciendo este tipo de cosas, miradlo con un gestor o una gestora, porque lo mismo no se da cuenta nadie, o lo mismo de repente te aparece en el mail, que es otro momento de microinfarto, tienes una notificación de la agencia tributaria y te quedas pegado al teclado cuando te llegan. Entonces, no os despistéis con esas cosas. Y a propósito de esto que hablamos, Mariló... Es como que a veces dicen, si no superas el salario mínimo interprofesional, no te des de alta como autónomo. Cuidado. Si no superas el salario mínimo interprofesional anual, vas a poder hacer varios proyectos y no te des de alta como autónomo, pero porque es de manera puntual. Pero Seguridad Social te dice, cuando hay recurrencia de ingresos, es decir, todos los meses tienes ingresos, date de alta en Seguridad Social. ¿Y en autónomos? Seguridad Social es autónomo y Hacienda es para poder facturar y los trámites de impuestos. Vale. Entonces, Seguridad Social es la cuota autónomo y es lo que puedes decir, no me doy de alta si lo hago de forma puntual, y Hacienda es lo que te permite estar de alta en tu actividad, en tu epígrafe y poder facturar. Y luego realizar el trimestre. El trimestre viene de cara a Hacienda. Ok, comprendidísimo. Vale, y a propósito de esto que estaba hablando, también por tener claro, esta ley, la famosa ley de influencers, esto es realmente una ley, aquí perdón por el desconocimiento, pero como ya soy en tantas cosas, yo ya no sé si es un proyecto, si está ya para entrar en vigor y sobre todo a qué personas les afectan, porque al final, claro, ¿qué se considera influencer? Porque no sé hasta qué punto el tener X número de seguidores, creo que estaba en 300.000 seguidores, pero lo mismo, esto lo bajan. Entonces, esta ley está ya... He escuchado a partir de 100.000, ¿eh? He escuchado que quieren intentar a partir de 100.000, pero bueno, todavía no está en firme. Entonces, cuando esté en firme, yo te mando un correo y te lo mando. Y hablaremos. Y hablaremos, sí. Vale, ya vamos a ir terminando la entrevista, pero he dejado para el final la pregunta del millón, porque hemos hablado, sí, pues ¿quieres pagar menos impuestos? Vete a Andorra. Vale, pero si no me puedo ir a Andorra o no me quiero ir a Andorra, porque yo todavía... Y eso que lo vuelvo a decir, me parece totalmente respetable y me alegro mucho por las personas que toman. Tengo varios amigos además que están en eso ahora mismo, o sea que me alegro un montón por quien haya tomado esa decisión y ole. Pero es verdad que yo todavía tengo esperanza en que, a ver, iba a decir salvar España, ni que fuera yo qué sé, Juana de Arco. Pero bueno, tengo esperanza, sí, en que es que me da mucha pena que el talento de todos los sectores se esté yendo. Me da una pena horrorosa. Entonces, para los que nos quedamos y queremos hacer las cosas bien, y aquí también yo como autónoma veo que funcionan... O sea, voy a rebobinar porque voy a decir una cosa que no está bien dicha. Yo voy a un centro comercial o voy a Madrid y quiero comer, quiero cenar y tengo que reservar con casi una semana de antelación. Y digo... Aquí me falla a mí algo, o sea, la cosa no puede estar tan mal y la gente cada vez vive más a todo trapo. Entonces, puede ser opción A, que les haya ido muy bien económicamente, de lo cual me alegro. Opción B, que estén viviendo a crédito, que esto también es una realidad para muchas personas, que luego vienen los sustos y a tener crédito con muchas tarjetas, etc. Y hay otra opción, que es la opción C, que es la economía sumergida, y eso, nos guste o no, en España funciona todavía y hay mucha gente todavía que va con factura o sin factura por delante. Y a mí es que se me ponen los pelos como escarpias porque yo absolutamente todo lo cobro con factura y con IVA. Entonces, dicho esto, ¿qué puedo hacer yo que hago las cosas bien y que no me quiero ir de España?
para pagar menos impuestos si es posible, respetando la ley y entendiendo que tengo que pagar impuestos, pero ¿hay alguna manera, pues eso, de que yo no viva susto tras susto cada trimestre, Mariló, o esto es lo que hay? A ver, está claro que esto es lo que hay, pero hay algo paliativo, que es la previsión. Y tú dirás, qué pesada eres, Mariló, con la previsión, pero es verdad que salva de los sustos. Que pidas factura de todo, que el asesor revise bien tu actividad, al punto de ver qué gastos son deducibles y qué no. O sea, a veces damos por hecho que todos los autónomos nos podemos deducir lo mismo y no es tan así. Hay que ver a detalle qué actividad realizas tú, qué es necesario, qué no es necesario. Entonces, pide factura de todo, pedid factura de todo y que luego el gestor valore qué se puede deducir y qué no. Me refiero de todo lo que tenga que ver con vuestra actividad, ¿vale? Y si tenéis dudas, preguntar, oye, mira, con mi actividad yo me tengo que ir en taxi a Barcelona o me tengo que ir en AVE a Barcelona porque esto es deducible, porque a veces hay muchos gastos deducibles que por desconocimiento no los estamos incluyendo en la actividad y realmente lo estamos gastando para la actividad. Entonces, mucho seguimiento, ¿no? Y mucho asesoramiento para que realmente nuestro beneficio sea el real. Y digo lo de pedir factura porque a veces pasa que trabajamos con profesionales que no te hacen factura por esta economía sumergida. Entonces, cuando un profesional te diga no te hago factura, plantéate, y ahí lo dejo, si realmente te merece la pena pagarle a un profesional que no está pagando como tú los impuestos y que tú no te vas a poder deducir ese gasto. Entonces, tu beneficio no va a ser el real, porque no te estás deduciendo ese gasto de ese profesional que no te quiere hacer factura. ¿Vale? Yo, lamentablemente, yo aquí, por ejemplo, en el despacho hemos dejado de hacer ningún tipo de paga, o sea, solamente las bajas de los autónomos, el nacimiento por hijo y en algún caso muy concreto donde sí sé que necesitan ese mínimo vital que llaman, pero yo conozco mucha gente cobrando 1.000 euros de mínimo vital, trabajando en su casa en B y el marido en las mismas condiciones. Entonces me negué, dije, no quiero que entre, o sea, no nos dedicamos a pedir este tipo de paguitas porque es complicado ver cómo alguien está trabajando y recibiendo y luego hay personas que realmente lo necesitan y que no están percibiendo nada. O sea, es que la balanza está como... Pero sí, hay mucha economía sumergida, sigue habiendo muchísima, diría yo, economía sumergida, que a veces lo entiendo, ¿vale? A veces entiendo que alguien se pueda cabrear, pero no podemos sostener el país ni la economía si todos no somos iguales, y quiero pensar que si todos pagáramos podría reducirse. Quiero pensar, y a lo mejor soy una ilusa, pero quiero pensar que si todos pagamos impuestos, la tasa o ese porcentaje podría bajar significativamente. Quiero pensar. O sea, sí, eso podría ser posible si luego tuvieras a los mandos de la nave. Claro, que gestionen bien. Efectivamente, claro. Una persona con conocimiento que gestione y cuyo interés sea que paguemos la menor cantidad de impuestos posible, teniendo y manteniendo los servicios públicos, pero claro, esa ya es la segunda parte que ya no entra tanto, no está a nuestro alcance, Mariló, lamentablemente. Es que sí, yo creo, muchos lo pensamos, ¿no? Que decimos, si la carga impositiva fuera menor, todos estaríamos aquí y entraría más dinero. ¿Por qué no hacen esta ecuación? Pues ahí nos quedamos. Efectivamente. A ver, claro, la ecuación el problema es que aunque eso sucediera, si luego tú te tienes que operar de algo y tienes que esperar un año, ahí es cuando dices, ostras, exacto, pues entonces, aunque yo esté pagando menos impuestos, si es que al final es una fórmula, o sea, son dos cosas que hay que tener en cuenta, no solo el pagar menos, sino luego que lo que tú estás pagando lo puedas disfrutar en el mejor de los sentidos. Y eso es el segundo problema, que es que aquí hay dos problemas diferentes. Pero efectivamente yo también creo, claro, que si las cuotas de autónomos o si realmente pagásemos en función de lo que generamos y no en función de unos aproximados que no sé de dónde se sacan, habría más gente que se queda aquí, evidentemente. Yo quiero pensarlo seguro, también igual que tú. Sí. Seguro. Lo que pasa es que cuando partidos políticos compran votos con pagas y con
diferentes ministerios y con, pues claro, todo eso hay que mantenerlo. Entonces, es complicado. Pero ojalá llegue alguien y gestione esta nave, ¿no? De una manera más óptima y sí. No perderemos la esperanza y mientras tanto vamos a planificar mucho porque es lo que nos queda, planificar. Sí. Totalmente. Pues Mariló, muchísimas gracias. Ha sido, mira que no es un tema, a ver, para ti no es que sea un tema complicado porque es tu día a día, pero no es un tema fácil, ya te digo yo, es uno de mis propósitos también para 2025, enterarme un poco más de qué va la vaina, pero bueno, te agradezco mucho la claridad en tu explicación y nada, ha sido un placer. Como esto parece que no va a parar de leyes y cosas, pues seguro que volveremos a hablar por aquí, seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.